HTML? Las siglas de HTML corresponden a Hypertext Markup Language, que en español se traduce como lenguaje de marcas de hipertexto. Otros lo traducen como formato de documentos para hipertexto. Pero, ¿qué es un hipertexto? Pues básicamente un hipertexto es un texto que contiene enlaces a otros documentos, como por ejemplo Wikipedia. Estos documentos contienen múltiples enlaces a otros documentos. Pero bueno, volviendo al punto, HTML es el fundamento de la WWW, que es el lenguaje enmarcado o de etiquetas para desarrollar páginas web. También es importante resaltar que HTML no es un lenguaje de programación, ya que carece de funciones aritméticas o variables, razón por la cual su nivel de aprendizaje es muy bajo. Este lenguaje a lo largo de sus diferentes versiones ha suprimido algunas características, pero también ha agregado nuevas con el objetivo de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de las páginas web compatibles con distintos navegadores y plataformas. Actualmente se encuentra en su quinta versión llamada HTML5, producto de la unión entre HTML, CSS y JavaScript, lo que permite a los sitios web y las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. ¿Qué es CSS? El acrónimo CSS significa Cascading Style Sheets, en español, hoja de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico que se utiliza para establecer el diseño visual de las páginas o aplicaciones web. Su lanzamiento produjo un cambio muy importante en la creación de interfaces gráficas web. Ahora el contenido como títulos, párrafos, enlaces, listas, tablas, formularios, etc. son totalmente independientes de su presentación, es decir, colores, bordes, márgenes, fondos, layouts, tamaños, fuentes, alineación de texto, entre muchos más. Esta separación proporciona muchas ventajas, ya que en varios archivos HTML pueden compartir la misma hoja de estilo, lo que optimiza el tiempo de carga del sitio y lo hace más fácil de mantener. Actualmente CSS se encuentra en su tercera versión, CSS 3, que optimizó algunas características de las versiones anteriores e incorporó nuevas tales como degradados, transparencias, sombras, bordes, redondeados, transformaciones, animaciones y muchas más. Puedes incorporar código CSS a un documento HTML de tres maneras diferentes. La primera es CSS en línea. Consiste en escribir código CSS como valor del atributo style de un elemento HTML, pero el estilo definido solo se aplicará en ese elemento. La segunda técnica CSS embebido consiste en incrustar un elemento style en alguna parte del documento HTML y entre sus etiquetas de apertura y cierre irá el código CSS, pero el estilo definido solo se aplicará a los elementos de ese documento. La tercera técnica CSS externo consiste en definir los estilos CSS en un archivo aparte que luego puede ser enlazado a todos los documentos HTML que lo requieran. Esta última es la técnica más recomendada. El código CSS está compuesto por reglas. Cada regla está formada por el selector del elemento y el bloque declarativo. El selector permite seleccionar a qué elemento del documento se aplica la regla. El bloque declarativo contiene una o más declaraciones. Cada declaración es un var propiedad-valor separado por dos puntos y finalizado con punto y coma. La propiedad indica la característica del elemento que se desea cambiar, como la anchura, altura, color, etc. Y el valor indica cómo se desea cambiar esa característica. Por ejemplo, 100%, 500 píxeles, rojo. En fin, dale a tu sitio web una apariencia original y agradable con CSS. ¿Qué es JavaScript? O también conocido por su abreviación JS, es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere de compilación, sino que es analizado por otro programa, específicamente los navegadores web. Dicho de otra manera, JavaScript está diseñado para correr en un navegador. Cabe resaltar que para insertar código JavaScript en un documento HTML, se debe utilizar la etiqueta script de apertura y cierre. De esta manera, el navegador sabrá dónde se ubica el código JavaScript. Este lenguaje es utilizado principalmente para ejecutar acciones del lado del cliente.
aunque también existen formas de utilizar JavaScript del lado del servidor. Su principal objetivo es agregar interactividad a las páginas web, o sea, dotarlas de cierta inteligencia, y que los eventos de ciertas acciones ejecutadas por el usuario influyan en la información presentada en la página. En este sentido, JavaScript también permite a los desarrolladores añadir efectos especiales dinámicos a las páginas para proporcionarles mayor vistosidad. Por otra parte, se debe señalar que JavaScript está definido como un lenguaje de programación orientado a objetos, que se basa en prototipos. Esto quiere decir que JavaScript no existe en las clases y por ende el proyecto de herencia es distinto. Es también relevante decir que JavaScript se caracteriza por ser débilmente tipado, es decir, que no hace falta especificar el tipo de datos que se almacena tal y como sucede con otros lenguajes. Actualmente es muy utilizado para enviar y recibir información del servidor, junto con la ayuda de otras tecnologías como Ajax, una tecnología de desarrollo web. Bueno, en definitiva, JavaScript es un lenguaje muy complejo con el que se pueden hacer muchas cosas y es recomendable estudiarlo si deseas ser desarrollador web.